Vamos a continuar ahora con la materia de ciencias naturales. Y habíamos visto la clase anterior una introducción acerca de la materia. ¿Qué era la materia? ¿Cuáles eran sus propiedades? Vamos a complementar esa información en esta clase. Eh, ¿Ya se puede visualizar el texto, Esmeralda? Sí, licenciada. Ya. Entonces vamos a entrar o vamos a complementar el tema sobre la materia. Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Su esfero, su teléfono, usted mismo, su cuaderno, su cama, su almohada, su cuadro, su cuchara, su tenedor, su cuchillo, su olla, todo lo que ocupe un lugar en el espacio se llama materia. Y esta materia va a tener que peso, va a tener un peso, porque su celular va a pesar, porque el esfero tiene un peso, usted mismo tiene un peso. Entonces, es una materia. Cualquier cosa, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Vamos ahora a ver las propiedades de la materia. Estas propiedades se dividen en propiedades generales y en propiedades específicas, es decir, que se puede estudiar de forma general, de forma superficial y de forma más específica, adentrándonos más detalladamente. Pues las propiedades generales son aquellas comunes que toda clase de materia y por tal motivo permiten diferenciar una sustancia de otra. Es decir, no nos proporcionan información acerca de la manera como una sustancia se comporta y se distingue de las demás. Entre algunas tenemos, ¿cuáles son las propiedades generales de la materia? Masa, peso, volumen. Por aquí tenemos otras, pero vamos a continuar. Entre ellos la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como puedes ver, Esmeralda, en el ejemplo, hacen referencia, perdón, hacen referencia a la masa. Entonces dice, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Puede lo mismo pesar un cilindro de este tamaño a que pesar 5 cilindros pequeños. En sí es lo mismo, pero la masa es la materia que contiene cada. Entonces, este cuerpo de aquí, espérame, voy a hacer con el lápiz. Este cuerpo de aquí, este cilindro, es solo uno, pero pesa lo mismo que puede pesar los 5 cilindros de acá. Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene cada cuerpo. Este cuerpo tiene más materia y este cuerpo tiene menos materia por cada cilindro. Una forma de conocer la cantidad de masa que contiene un cuerpo es comparándola con otro cuerpo. La unidad de patrón aceptada como el estándar dentro del Sistema Internacional de Medida es el kilogramo, el mismo que se subdivide en gramos o miligramos también, ¿verdad? Aunque todos los cuerpos están hechos de materia, algunos tienen más que otros. Por ejemplo, tenemos dos pelotas de igual tamaño. Una está hecha de caucho y la otra está hecha de goma. Se ven igual, son del mismo tamaño, pero la materia es diferente. ¿Por qué? Porque una es de goma y la otra es de caucho. Otra propiedad general de la materia es el peso. Pues el peso es el resultado de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Recordemos que anteriormente estudiamos lo que son las capas de la Tierra y este tiene un núcleo. Yo les decía, el núcleo es el que tiene la gravedad, el que atrae que usted se vaya para el suelo, que si usted salta vaya para abajo, que si suelta una pelota vaya para abajo, si suelta
un esfero de la terraza se va a caer, no se va a ir para arriba. Entonces, ese es el peso, la atracción de la gravedad que ejerce sobre un cuerpo. El peso de una masa es 6 veces menor que un peso que usted tendría en la luna. Por esta razón de que en la luna tiene menos masa que nuestro planeta. Es una comparación en que usted va a pesar en la luna, si usted va a la luna, va a pesar 6 veces menos, mientras que en la Tierra va a pesar más. Y en el espacio no hay gravedad, por eso usted puede flotar. Puede flotar usted que puede pesar 100 libras, a que puede pesar una, que puede pesar un carro que pesa 1 tonelada. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay gravedad y todos flotan, no hay gravedad. Usted va a flotar que tiene 100 libras y el camión de 1 tonelada va a flotar. Es lo mismo, porque no existe gravedad. La gravedad o fuerza de atracción es similar en cualquier lugar de la superficie terrestre. Es decir, la gravedad que tenemos en Ecuador es la misma gravedad que tenemos en España. La gravedad que tiene España es la misma gravedad que tiene China. Entonces, en todo el planeta Tierra tenemos una misma gravedad. Esto explica que las unidades para medir la masa sean las mismas para medir el peso, por lo cual los pesos se expresan en kilogramos o miligramos o gramos, y cuando se quiera destacar la diferencia entre magnitud de masa y peso, este objetivo se expresa por kilogramos fuerza. Es decir, que tanto la masa como el peso se va a medir en gramos o en kilogramos, porque es la unidad de medida. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que para utilizar la masa vamos a poner kilogramos fuerza, es decir, una F al final de kilogramos. Otra propiedad general de la materia es el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. El volumen de los líquidos se determina vertiéndolos en recipientes, medidas con medidas graduados, como las probetas y vasos de precipitación, que son vasos específicos para medir. El volumen de los sólidos se hunden en el agua y pueden establecer el aumento del nivel del agua de un vaso y la precipitación después de sumergir el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted o les ha pasado, ¿no? En un vaso de agua y pone hielo. Este hielo es sólido, es una materia sólida. El agua se levanta, ¿verdad? Es como que se fuera a regar. Y es por esta razón, porque ocupa un lugar en el espacio, así sea agua. Usted pone un hielo, ese hielo ocupa un lugar dentro del espacio y esto va a hacer que el agua se mueva. La inercia es otra propiedad general. Es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo, es decir, que se está quieto, mientras no exista un factor que lo modifique. Puede ser cuando un auto frena bruscamente o, por ejemplo, cuando el viento pasa sobre el agua quieta, le empieza a mover, ¿verdad? Eso se llama la inercia. La impenetrabilidad es la propiedad mediante el cual un cuerpo no puede llenar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo. No, no se puede. La porosidad, como su nombre lo dice, es el atributo de la materia para presentar espacios vacíos o poros. Cuando usted tiene un objeto y es poroso, tiene huequitos. Vamos con las propiedades específicas de Esmeralda. Son las características de cada sustancia que la hacen diferente de las demás. Se clasifican de la siguiente manera. Propiedades físicas. Se refiere el conjunto de aspectos que permiten describir o caracterizar los cuerpos, sin que varíe su naturaleza. Por ejemplo, los corales tienen estructura sólida, formas y colores propios.
A continuación, describimos estas propiedades. Estado de agregación de la materia. Es la propiedad que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. Todas las sustancias se pueden presentar en los 4 estados de agregación, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentren. Estos son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Anteriormente habíamos visto las propiedades específicas, perdón, las propiedades generales, que eran masa, peso, volumen, inercia, porosidad e impenetrabilidad. Ahora vamos a ver las propiedades específicas. Y las propiedades específicas se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Entre ellas nos leíste, Esmeralda, una de las propiedades físicas, que es el estado de segregación de la materia. El plasma es un estado que adoptan los gases cuando se calientan a elevadas temperaturas. Las moléculas adquieren tanta energía cinética que los frecuentes choques provocan su ruptura y la de los átomos. Esta condición es la menos común en la experiencia cotidiana. Puede considerarse como el estado normal de la materia en el universo, el Sol, las estrellas y la materia intergaláctica, si el vapor se calienta a temperaturas superiores de 2000 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va dividiendo. Aquí en este gráfico, nos da los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que son parte de los estados físicos de la materia. Los sólidos, como puedes ver, Esmeralda, estos puntitos amarillos son las moléculas. Cuando está en estado sólido, como el hielo, una roca, algo que sea sólido a tu alrededor, es porque las moléculas están así, completamente unidas, compactadas. ¿Qué sucede en cambio con las moléculas cuando están en estado líquido? Las moléculas se empiezan a separar, se empiezan a mover. Pero todo lo contrario sucede cuando en el estado de la materia gaseoso las moléculas ya empiezan a moverse por sí solas y cada uno por su lado. Ya no están compactadas. Entonces, esto es una ilustración de cómo se ven las moléculas en los diferentes estados de la materia, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Otra propiedad física es el punto de ebullición. Continuemos, Esmeralda, con la lectura. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido. Tanto el punto de fusión como el de ebullición se expresan en grados centígrados. Solubilidad. Es la propiedad que tienen las sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Densidad. Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Dureza. Es la propiedad que presenta un cuerpo cuando se resiste a ser rayado por otro. Se mide con la escala de Mohs, que va de 1 a 10. Así, la uña de tu dedo tiene una dureza de 2, el talco 1 y el diamante 10. Flexibilidad o elasticidad. Es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Ductilidad. Propiedad por la cual los metales pueden reducirse a alambres, hilos o filamentos. Conductividad. Propiedad por la cual algunos cuerpos pueden conducir el calor o la electricidad. Los 4 mejores conductores del calor y la corriente eléctrica son el cobre, la plata, el oro, el aluminio. Viscosidad. Es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura.
y propiedades organolépticas. Son las cualidades físicas que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, la textura, el color, el olor, el sabor y el sonido. Gracias, Esmeralda. Todas estas propiedades que tú nos has leído corresponde a las propiedades físicas de la materia. ¿A qué nos referimos con propiedades físicas? Que a través de podemos ver o nosotros podemos hacer parte que esto suceda, como es en el caso del punto de ebullición, que pasa una materia de estar de líquido a gaseoso. Un ejemplo de ellos puede ser el agua. Le hierves a una temperatura y se convierte en estado gaseoso. El punto de fusión es lo contrario, es cuando de sólido pasa a líquido. Aquí, por ejemplo, pueden estar los metales como el oro, que a grandes temperaturas se derrite y se convierte en líquido. La solubilidad es aquella sustancia que se disuelve en un líquido. La sal, el azúcar, el café, puede ser la gelatina, que puede ser la cocoa en polvo, que son sustancias que al contacto con un líquido se derriten, se deshacen, ¿verdad? La dureza, que nos leíste que el diamante es uno de los metales más duros, es uno de los metales más duros. La elasticidad, que representan algunos sólidos para recuperar su forma original. La ductibilidad de los metales que se producen alambres, por lo general cuando tenemos un alambre y lo jalamos y se van haciendo en alambres pequeños, ¿verdad? La conductividad, que son conductores puede ser para electricidad o puede ser para calor, entre ellos el cobre, la plata, el oro y el aluminio. Por eso, el aluminio, cuando utilizamos en la cocina, ponle aluminio porque el aluminio es un conductor de calor. ¿Para qué? Para que los alimentos se cozan bien, se cocinen bien. Cuando hablamos de viscosidad, presenta los fluidos en su desplazamiento. ¿Cuánto se puede desplazar? Por ejemplo, si usted riega agua y riega aceite, ¿cuál se va a ir más rápido? ¿O cuál se va a expander más rápido para ti, Esmeraldas, entre el agua y el aceite? El agua. El agua, ¿verdad? Porque su viscosidad es, como decirle, más líquida, mientras que el aceite es más espeso. Y las propiedades organolépticas, que son las texturas, y en textura podemos decir es liso, es carrasposo, ¿no es cierto? El color, ¿de qué color es? Es de color verde, es de color rojo, rosado. ¿Qué olor tiene? Pues a veces huele a, huele a quemado, pues a veces o huele a algo dulce, huele a algo feo. Entonces, el sabor o el sonido, el sabor a lo que sabe y el sonido aquello que escuchamos. Pero así como tenemos las propiedades físicas, también tenemos las propiedades químicas. ¿Cuáles son, Esmeralda? Son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto unas con otras. Cuando hablamos de propiedades químicas, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Por ejemplo, cuando pelas un plátano, una manzana o una pera y las dejas al aire libre, se oscurecen. Decimos entonces que los alimentos se oxidaron, y esto constituye una propiedad química, tanto de las frutas como del aire. Las primeras por experimentar una oxidación y el segundo por producirla. Algunas propiedades químicas son combustión, cualidad que tiene algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, cuyo resultado es el desprendimiento de energía en forma de luz o calor. En la combustión del carbón mineral o la leña para producir luz y el calor. El carbono presente en estos cuerpos se combina con el oxígeno que está en la atmósfera y genera dióxido de carbono, agua y cenizas. Reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y conforman sustancias químicas denominadas bases o hidróxidos.
Gracias, Esmeralda. Como decía anteriormente, así como existen propiedades físicas, como vimos eh, se me fue, como vimos la Generales. ductibilidad, las que vimos anteriormente, ¿no? Ahora estas son las propiedades químicas. Anteriormente habíamos dicho que tal vez que por la temperatura el sólido pasa a líquido o el líquido pasa a gaseoso. Por conductibilidad hablábamos de los alambres. Entonces todas esas cosas son propiedades físicas que tú puedes ver o que tú puedes ser parte de para que eso se transforme. En cambio, en las propiedades químicas no sucede así. Las propiedades químicas es la naturaleza mismo la que se encarga de que esto produzca un cambio. En ejemplo de ello hablábamos de las peras, de los plátanos y de las manzanas. ¿Qué sucede cuando las pelas? Cuando pelas un plátano o cuando ya muerdes una manzana, ¿qué sucede con alrededor de la parte en que mordiste? Se hacen negritas, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, se produce una oxidación. ¿Por qué? Porque el oxígeno penetró en la fruta y la empezó ya a hacer un cambio químico. En pocas, como diríamos en nuestros términos, a podrirse, a dañarse. Otro de ellos, o uno de ellos es la combustión. No sé si tú has experimentado alguna vez o has visto en documentales o en películas, también sucede. Cuando tú enciendes una vela y la encierras en un vaso, ¿qué pasa? ¿Se queda encendida o se apaga? Se apaga. Se apaga. ¿Es por qué? Porque esta llamita que tiene, o sea, el fuego, no funciona si no tiene oxígeno. El fuego se propaga a través del oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde está? Todo el aire que nos rodea, que respiramos, que la planta produce la fotosíntesis para limpiar el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, el oxígeno está en todas partes. Por eso, los incendios forestales consumen rápidamente la vegetación a causa del oxígeno. Los vientos y todo eso provoca que eso se haga más grande, que se distribuya. En cambio, si no tuviéramos oxígeno, no habría este tipo de llamarada y se apagaría. Ese sería un cambio de combustión en las propiedades físicas. Mientras que en la reactividad con el agua no lo he hecho, no, la verdad no lo he hecho, pero el libro nos informa que con el sodio y el potasio, al contacto con el agua, se produce una sustancia química denominada hidróxidos. No lo he hecho ni tampoco lo he experimentado. Pero otro caso de estos, Esmeralda, ¿qué sucede, por ejemplo, con el hierro? ¿Qué sucede o has visto tú algún rato, has pasado por la calle, los portones, cuando se empiezan te botan este líquido rojizo que se llama, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Cómo le llamamos a ese polvito rojo que bota el metal? O cuando decimos ese se oxidó, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese hierro se oxidó cuando tienes óxido y también en los portones que son de metal o de hierro, sucede esto. ¿Por qué sucede esto? Porque al cambio a la intemperie, esto se empieza a hacer una descomposición química. No por la introducción de la mano del hombre, sino por lo que hay en el ambiente. Se empieza a oxidar. Asimismo sucederán con algunos metales o tal vez puede ser un cuchillo, puede ser un martillo, puede ser estos alicates que tienen este material, que si es que no le haces un mantenimiento, se empiezan a oxidar. O los portones, no sé si has visto que se empiezan a romper. Los portones de las casas se empiezan a romper y este es un contacto con el ambiente y se produce estos cambios, empieza a dañar, empieza a destruir, gracias a los cambios químicos. De las propiedades químicas aprendidas, concluimos que cuando la naturaleza da una sustancia
Se modifica como consecuencia su interacción con otra sustancia o con la energía. Se dice que ha ocurrido un cambio físico. Así como el óxido en los metales, el óxido en las frutas. Lo que se apaga el fuego si no hubiera oxígeno son cambios químicos, propiedades de la materia de cambios químicos. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar, Esmeralda, porque si entramos de la clasificación de la materia, ya nos estamos adentrando a un tema un poco más específico. Para conocimiento general, esto, propiedades de la materia, propiedades generales y propiedades específicas. Propiedades específicas, propiedades físicas y propiedades químicas. ¿De acuerdo? Entonces, como como título principal, propiedades de la materia. Esta se divide en dos, propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales, masa, peso, volumen, inercia y unas que teníamos arriba que ya me olvidé. Con propiedades específicas tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, cambios físicos de la materia, punto de ebullición, punto de fusión, conductibilidad, porosidad, que es lo que vimos arriba, y cambios químicos, lo que tenemos aquí, la combustión y la reactividad con el agua. Entonces, hasta la página 156 con propiedades químicas, sería temas de estudio para el examen. Hasta aquí. Hasta las propiedades químicas. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en ciencias naturales y nos conectamos la siguiente hora para lengua y literatura. Nos vemos ahorita.